gente de la vitivinicultura ahora, así que le damos a Alfredo Molinari la bienvenida. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Bueno, muy bien. ¿Cómo están esos pagos canarios? Bastante bien, un poco frío y sufriendo un poco los embates de la helada, pero lo vamos llevando. En este departamento que tiene el 67% de la producción de este rubro, ¿no? Y sí, está. En las épocas que iba mucho por Canelones ahí, era una bodega tras de otro. No terminé de conocer todas las bodegas que había así que es impresionante, ¿no? Pero ahora si le da una recorridita quedan algunas menos, capaz que puede. ¿También ha desaparecido ese rubro, Molinari? Y no le digo desaparecido, pero han han desaparecido empresas. Bodega en el 2007 habían 263, por decirle antes habían muchas más, ¿no? Hoy en el 2017 habían 177 y hoy en día elaboraron 160 empresas. Puede haber alguna más que no elaboró, pero digo, estamos en ese entorno. ¿Cómo ha sido la cosecha este año? Bueno, desde cierto punto de vista muy buena. Desde otro punto deja un poco que desear, en lo que a mi humilde opinión se refiere. Eso se le puede explicar mejor de repente Eduardo Borio. Pero en un año como el que tuvimos, que fue muy seco, lo más grande que yo he visto en seca en toda mi vida. Nosotros tenemos la máquina hace tiempo, cosechamos para nosotros, no para el grupo nuestro, y yo nunca había visto en mi vida plantas con las hojas secas hasta arriba. Alguna hojita abajo se veía normalmente, pero este año fue abismal. Y bueno, en ese sentido usted tiene una cosecha que lo que es por concentración va a obtener mucho, o sea, alcohol y color. Y después lo demás, cuando la planta sufre del estrés, para de hacer eso, de todo lo demás que conlleva, que ya le digo, se lo puede explicar mejor un enólogo que yo. Y bueno, entonces tenemos dos puntas, ¿vio? Para ser exactos, digamos, en lo que era la producción. Fue un año de buena cosecha en lo que es de color y grado. ¿Y la cantidad de litros que se producen? Bueno, se produjeron este año 92, casi 93 millones de kilos de uva, y produce eso alrededor de 68 millones de litros de vino. Que dan justiano, casi justo, para el consumo interno, considerando que llevamos 6 millones de litros más consumidos en este año, ¿no? Vendidos en el mercado interno, de lo que venía siendo normal, digamos. Eso se lo debemos a la pandemia. Eso le iba a decir. y eso trae a colación otro tema también, la influencia del alcohol cero en la industria nuestra, ¿no? Más allá le ha pegado mucho el alcohol cero a la industria, ¿no? Y le ha pegado, claro que sí. Y bueno, pero no hay más remedio, digo. Si bien se apunta a que este país es tan innovador en ideas así, ¿no? Como somos nosotros, apuntamos a que tengamos un 0,3 o un 0,5 como tienen otros países desarrollados. Aquí es decir, en no manejar alcoholizado estamos todos de acuerdo. Ahora, aquel 0,3 no molestaba a nadie y no tenía la influencia económica que tiene por ejemplo. Claro, sí. Yo antes de que, por ejemplo, yo los días de reparto que soy, básicamente, que arranco a las 7 de la mañana, comía en un lugar donde como siempre allí. Y antes del 0,3 usted veía algún vasito de vino, alguna cerveza, alguno. Cuando fue el 0, solo Coca-Cola. Usted disculpe que yo haga el reclame, pero es lo que hay. Solo Coca-Cola, nadie más tomó nada. Un veterano que iba conmigo a veces al reparto se tomaba su jarrita de vino, pero él sí podía, pero no manejaba. Los demás nadie tomó más nada. Entonces eso influyó y a la prueba está, ¿no?
¿Es rentable la vitivinicultura o le pasa lo mismo que a los demás rubros, Molinari? Mire, si lo comparamos con la leche, por ejemplo, somos distintos en el sentido de que nosotros vendemos el 80% en el mercado interno y el 20% afuera. Con Arroz le vende el 80% afuera y el 20%, póngale, ¿no? En sentido figurado, en nombre, en porcentaje al azar, en el mercado interno. ¿Qué pasa? En el mercado externo los precios son precios de commodity, no son precios bajos. Lo que a nosotros nos sirve es exportar botella con buen número, pero claro, nosotros no tenemos vidrio, o sea, no tenemos la botella producida acá, la que se producen tienen su detalle, a veces rompen los picos de la máquina y ese tipo de cosas. Entonces, al lado de otros países que tienen la envasadora, se han formado grandes empresas, ¿no?, que tienen la envasadora en la propia bodega, que tienen, nosotros acá, lamentablemente, por la zona en que estamos, nosotros tendríamos que producir leche, pero ya ve que no anda bien tampoco, leche o ganado, porque llueve mucho, el clima es húmedo, aplicamos entre 15 y 17 tratamientos por año, solo de fitosanitario, y todo eso sumado al costo de la energía, o sea, combustible, después el costo de la energía en la bodega. ¿La energía pesa mucho también en ese rubro, Molinari? Claro que sí, como todo, y el peso del Estado, ¿no?, que es el otro que es un Estado sobredimensionado para la cantidad de empresas que hay en el país. Eso tendría que ser... O sea que, no lo quiero interrumpir, o sea que lo que uno visualiza desde el día nuestra en cuanto a que no podemos con el Estado que tenemos, también lo sienten ustedes. Sí, sin duda. Eso, ¿qué sector es el que no lo siente? Y bueno, y en cuanto a exportación, importación, Molinari. Bueno, nosotros tenemos el mercado interno, como les digo, relativamente cautivo, ¿no?, con las protecciones que tienen otros países también. Eso es lo que nos está salvando por el momento, porque internacionalmente el vino sobra. Fíjese usted que, por ejemplo, en España hoy día le están pagando a los productores 3.500 euros para que tiren la uva. No ha llegado al final, casi... llegó ya sí a la cosecha, ellos están cosechando allá en este momento, para tirarla, pero claro, esos países pueden hacer eso, nosotros no podemos. Y ya le digo, los precios de los commodities para exportar son precios que no cubren los gastos. Nosotros exportamos acá porque aparte de eso el sector mismo aporta un apoyo que es lo que hace que las cosas se empaten, costo con lo que se recibe por el producto, ¿no? Entonces, lo que nos defiende a nosotros es el mercado interno. O sea, a ver, el tema es, entonces, tampoco es rentable la vitivinicultura. La vitivinicultura no es rentable casi en ninguna parte del mundo. Eso ya se sabe de cajón. Y nosotros tenemos condiciones aparte en las que las tratamos en el medio nuestro que nos hacen todavía más desfavorables. Usted imagínese que en esos lugares, por ejemplo Mendoza, España, en los lugares, Chile, curan 2 o 3 veces por año, o sea, aplican tratamiento fitosanitario 2 o 3 veces por año. Tienen un clima apropiado, rara vez a ellos se les pudre la uva. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso también. Los años secos como los que han venido, en lo que es la sanidad de la uva, nos viene pero al pelo, pero no estamos muy acostumbrados a eso. O sea que la vitivinicultura necesita un clima relativamente seco, ¿no? Claro, sí señor. El riego, mire, para decirle otra cosa, acotando a lo que era la buena cosecha de este año, ¿no?, de color y grado. El primer año que el establecimiento Jónico compró uva para hacer vino fino y eso, no compró uva regada, porque regada, que no, tenía que ser uva
sin riego, bárbaro. El segundo año compré uva con riego y uso riego también en los viñedos de ellos. ¿Qué pasa? Si la planta no termina de elaborar la uva, ¿cómo tiene que ser con todos los polifenol y todas esas cosas que dicen los enólogos, que ellos saben cómo es la historia? Por eso todos esos lugares que yo le digo tienen riego, también tienen unos suelos profundos que la planta puede explorar y obtiene el agua igual, aunque el clima de arriba sea seco. Estuvimos en Chile una vuelta, vimos lo que era la calicata, vimos el terreno para abajo. Acá tenemos 20 centímetros de suelo negro, digamos, que es la parte que la planta puede explorar, ¿no? O sea que acá tiene, por más que nos quejamos de la sequía, digo, acá tiene más lluvia de lo que, digamos, pueden tener la uva. Seguro. Y también pasa con el tema de los olivos, ¿no? Que necesita. Mire que es un combo, o sea, no solamente seco, porque esa planta que yo le digo en esa zona tienen seco arriba y abajo la planta puede agarrar el agua que necesita. Ojo al gol, que no es lo mismo. Nosotros acá, si viene seco arriba, se nos termina el suelo y la planta sufre la seca. ¿Ah? Si usted quiere, le paso los números de la exportación, lo que va exportado este año. Sí, bárbaro. 2.901.000, más o menos, ¿no? El número grande, de embotellado, que es lo que a nosotros nos sirve por un tema de promoción también, porque la botella tiene la ventaja de que es un producto que llega a la mesa del consumidor con una etiqueta que dice Uruguay Wine. ¿Ah? No sucede eso con la carne, con el arroz, no es lo mismo. Esto es una publicidad que tenemos hacia el exterior, por eso es que hay que apoyarlo. Y bueno, el promedio por botella ha sido $3.40. Es un buen promedio, son vinos de calidad, ¿no? No son commodity. Y después llevamos exportado 1.536.000 litros a granel, lo que va en contenedores, ¿no? Con un promedio de 0.32 centavos de dólar el litro. El otro 3.40 son dólares, ¿no? Por botella. Por botella o por litro, no me acuerdo bien cómo es. Porque las botellas, las medidas son 3/4 o 1 litro. No, 3/4. El vino embotellado, 3/4. El vino 1 litro ya no es un BCP. Ajá. El vino, seguro. Llevamos unos 6, 7 millones de litros más vendidos en lo que va de este año en relación a lo del 2019. Eso también se lo puedo acotar. Y bueno, viñedos, lo que era toda esa gráfica que yo le estoy diciendo de las bodegas que hay, lo que les voy a decir ahora, estuvieron puestas en el Palacio Legislativo la última vuelta que tuvimos allá, ¿no? La vez de la piedra. Sí. Sí. Los viñedos en el 2007 eran 2.234. En el 2017, o sea, 10 años después, 1.408. Superficie de viñedo, bueno, teníamos 8.652 hectáreas en el 2007 y pasamos en el 2017 a 6.561. Y la venta de vino, en el 2007 eran 80 millones de litros por año y en el 2017 pasamos a 60, que era más o menos lo que veníamos vendiendo antes de la subida que se produjo por este episodio, ¿no? Ajá. Y el vino y el vino a granel, digamos que tiene, cómo está la venta, se vende en el mundo, porque en una época me acuerdo que decían no vendemos vino a granel, no sobra tanto vino. Digo, sigue pasando lo mismo hoy, Molinari. No, hoy no nos sobra tanto vino. De hecho, al haber un poco de aumento en el consumo y algo ya se exportó, y a eso tenemos que sumarle la helada que han venido este año, que han tocado muchos viñedos, evidentemente no podemos exportar más. De hecho, nosotros, por ejemplo, no íbamos a exportar este año, en el caso nuestro personal, se sacó un contenedor ahí para acompañar una partida de 10 contenedores, pero la idea era no exportar. Y básicamente porque los números no sirven, ¿no? Y
bueno, los números para la exportación, en realidad, si a usted no le sobra, no lo vende nunca, porque conviene más venderlo en el mercado interno. No hay más remedio, si quiere seguir en esto, ¿no? Claro. El futuro, ¿cómo lo ve, Molinari? Y el futuro se ve con una concentración de la producción y las ventas en manos de poca industria. Como pasa en otros rubros, ¿no? Y está pasando en todos. Exactamente, como pasa en otros rubros. Le puedo comentar algo de lo que es cooperativismo. El Centro de Viticultores del Uruguay hizo creo que era un foro de cooperativa, de eso, en Chile. Y bueno, fueron allá. ¿Y qué aprendieron allá? Bueno, vieron que primero los productores se asociaron, empezaron a importar los productos fitosanitarios que necesitaban. Después empezaron a vender vino y terminaron importando cerveza y vendiendo cerveza. Entonces, claro, es una forma de reconversión también de una cosa que se está haciendo, pero que se está haciendo con baja rentabilidad. Usted imagínese que yo, por ejemplo, en el caso mío tengo un hijo que es enólogo también, pero no trabaja en el sector. Su hijo no trabaja, eso habla claramente de que cómo era el recambio generacional que tenemos. Pero ahora déjeme explicarle por qué. Yo arrendé 5 hectáreas más de viñedo de un familiar que había fallecido, pobre, y un tío mío, y comenzamos a trabajar allí. El primer año viene una manga de piedra que dejó la mitad de la uva más o menos. La suerte que tuvimos que fue antes del cuajado, o sea, fue en floración, racimo que sacó, el resto quedó bien, la planta no quedó muy mal, ¿no? Pero sacamos una media cosechita ahí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros en el campo tenemos un episodio de esto, o una helada, tenemos que trabajar otro año más para que nos vean por la comida. Y hoy en día usted, a los jóvenes, no lo va a convencer con eso. Quieren los días colorados que hay en el almanaque, quieren tener su licencia, quieren tener su buen sueldo, y eso acá no se logra. Aquí es sacrificio. Un rural se nace, no se hace. Como tantas otras profesiones también que uno ve. Exactamente, como la del tambero, por ejemplo, sí. Que es una labor muy sacrificada. Y a mí no me gusta hablar de los temas nuestros, nos pasa a nosotros en la comunicación y sobre todo en la comunicación del interior. Ya no hay aquel recambio, estamos teniendo un gran problema de recambio generacional, ya los medios no son atractivos, es decir, porque por todo eso que usted dice, porque hay actividades que marchan, que hay que estar vigilante las 24 horas todo el año. Claro, ahí está, usted tiene que estar pendiente siempre. Sí, sí. Y no solo eso, tiene que saber pintar, saber soldar, saber algo de mecánica, saber de electricidad, saber de todo, porque usted no puede ir a buscar a una persona cada vez que precisa hacer algo. Se vuelve económicamente inviable enseguidita, dura un rato. Bueno, de hecho, la gente que viene de la ciudad compra un predio en el campo y bueno, termina con una casa para vivir ahí, pero demás, después... Es así, bueno, seguramente, digamos, veo que los desafíos que tienen ustedes nos pasa a nosotros acá, le pasa a los ganaderos, le pasa a muchos arroceros, es en general, digamos, ahora el tema es que los rubros, yo hablo con gente de todos los pelos, desde el punto de vista empresarial, y están todos la misma, es preocupante, Molinari. Claro, sí, ni hablar. Pero hay que buscarle una vuelta. Yo pienso que va por el lado de incentivar la empresa propia, la empresa nacional, que es la que no se va y deja un agujero, porque está siempre acá, ¿no? En vez de apoyar a veces grandes emprendimientos, apoyemos el trabajo nacional. Los políticos dicen que a veces que no es posible. Bueno, yo no sé si es posible o no, pero que es el camino, es el camino. Y a ver, por lo menos que los nacionales tengamos las mismas condiciones que los que vienen de afuera. Nada más que eso. Por lo menos. Por lo menos, con eso, hasta que juguemos todo con 11, y no unos con 9 y otros con 10, y unos con que vale Lorza y el otro no. Y la otra pata fundamental es que el gobierno, todo el andamiaje del gobierno es muy grande
para la cantidad de uruguayos que somos. Debería ser, para mi concepción, y con esto, si fuera político me matarían. Y los que pensamos así, Molinari, no sacaríamos ni un voto. Claro, no, ni hablar, digo, pero tendría que ser la tercera parte de lo que hay hoy, y tendrían que trabajar, ¿no? Ese es el gran tema, yo lo estoy diciendo, es un poco duro decir esto, pero claro, el gran tema que tenemos en nuestros políticos, que no han trabajado la mayoría. Claro. Que no saben lo que es eso que usted dice, estar en este caso en la vitivinicultura, o hablamos en el tambo, o hablamos en cualquier actividad. Claro. Bueno, Alfredo Molinari de Un Solo Uruguay, ha sido un gusto conversar con usted en esta jornada, así que, bueno, tener también la visión de ese rubro, estar en la intimidad, en el cual, bueno, también hay muchos uruguayos, uno cuando anda por las zonas vitivinícolas se da cuenta sea decir lo que usted quiera. Bueno, le agradezco mucho yo la oportunidad y le voy a comentar algo de que nos pasó en España. Nosotros estuvimos una semana viajando allá, recorriendo bodega y algún viñedo, y veíamos un tractor doble tracción, John Deere, grande, una zorra, como la de un camión de acá, ¿no? Cerrada toda, la mayoría de ellas de acero inoxidable, para nosotros imposible, y habían 2 personas cosechando uva, 2 personas. Y pensábamos, esta gente se muere de angustia, ¿cuándo llena esa zorra? Y todos los días tenían que llevar la uva a la bodega. Ahora el viernes empezamos a ver más gente y paramos en un lugar a conversar con ellos. Yo estaba conversando con la señora, era un matrimonio y eran los 2 hijos. Dice, hoy vinieron nuestros hijos, a ayudarnos a hacer la cosecha. Mi marido trabaja en la construcción, me dijo. Y cuando me dijo mi marido trabaja en la construcción, yo pensé, tienen 3 o 4 hectáreas de viña como tengo yo. Entonces le pregunto cuántas hectáreas de viña tenían. Y me dice la señora, 14 hectáreas. Y yo pensé entre mí, 14 hectáreas y no viven de esto, estamos todos locos. ¿Te das cuenta? No solo no es rentable acá, en otras partes del mundo tampoco es rentable. Y bueno, es lo que hay valor. La mayoría de la gente allá lo atienden porque eran predios de los personas mayores, de los viejos, y vienen los fines de semana a ayudarle a los viejos, o sea, a los padres, a hacer la cosecha y hacer los trabajos que hayan que hacer. Y bueno, y así todo le está sobrando, que imagínese. Sí, eso es todo un tema, ¿no? Es decir, que hay que reconvertirse. Molinari, un abrazo grande, un gusto. Del mismo modo, que pase bien.